Buenos días, maestro Amiel. Mi nombre es Leslie Jesús Maichi, estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información del octavo cuatrimestre, Grupo A. Y bueno, el motivo de este video es para darle a conocer la exposición de nuestro tema que nos tocó. En este caso, nuestro tema se llama Método Numérico de Aproximación. Y bueno, a la vez, mi equipo está conformado por los siguientes compañeros. Su servidora Leslie Jesús Maichi, de igual forma por el compañero José Teodosio Ordóñez López, Brian Alejandro Canul Tamay, José Germán Simamó, Irving de Jesús Suárez Vázquez. Y bueno, en este caso les pondré primeramente acerca de lo que viene siendo la parte de la teoría. Y bueno, como primer punto le daré a conocer acerca de qué es un método numérico. Bueno, en este caso, los métodos numéricos son técnicas que utilizamos para resolver problemas matemáticos de manera aproximada, principalmente cuando las respuestas o las soluciones de dichos problemas son difíciles o imposibles de obtener de manera exacta. Estos métodos se basan en algoritmos que son una secuencia de pasos o instrucciones específicas que seguimos para llegar a una respuesta aproximada. Bueno, para entender este concepto, un ejemplo sencillo de la vida cotidiana para entender los métodos numéricos es calcular la distancia entre dos puntos en un mapa. Por ejemplo, imaginemos que estamos en una ciudad, en X ciudad, y queremos saber cuántos kilómetros hay desde su casa o en ese caso mi casa hasta el parque más cercano. En lugar de medir la distancia exacta en línea recta, podemos usar métodos numéricos para estimarla. Primero, podríamos dividir el trayecto en segmentos más pequeños, lo cual nosotros conocemos como cuadras o manzanas. Luego sumaríamos las distancias aproximadas de dichos segmentos para obtener una estimación total. Este enfoque no nos daría una respuesta o una solución exacta, pero nos proporcionaría una respuesta cercana y práctica utilizando cálculos aproximados y operaciones aritméticas simples. Y bueno, en este ejemplo, los métodos numéricos se aplican para resolver un problema real aplicando cálculos aproximados y algorítmicos, similar a cómo se utilizaría en situaciones como el área de la ingeniería, en nuestro caso, ciencia de datos u otras áreas de la ciencia, lo cual resulta necesario e indispensable hallar números aproximados o distancias aproximadas. Y bueno, aquí abajo se muestra lo que viene siendo un mapa mental acerca de los diferentes métodos numéricos que existen. Bueno, en este caso nos enfocamos a la aproximación numérica y errores, así como también existe otro método que son las raíces de ecuaciones, sistemas de ecuaciones parciales lineales, ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones diferenciales ordinarias, entre otros. El siguiente punto, en este caso le hablaré acerca de las aproximaciones. Bueno, como mencioné anteriormente, que es un método numérico, en este caso de aproximación, pues la aproximación en sí es una forma de obtener una respuesta cercana o estimada a una situación o problema cuyo valor, entre comillas, se dice exacto, ¿no? En lugar de obtener una solución exacta, pues se obtiene una aproximación. Por ejemplo, entre el número 0 y 1, una aproximación entre dichos puntos puede ser 0.5, 0.9, 0.999, etc. Es una aproximación a dicho número exacto, que en este caso es entre los puntos 0 y 1.
Y bueno, aquí se muestra un diagrama en general acerca de la aproximación numérica, lo cual tenemos diferentes subtemas o aspectos, como puede ser las cifras significativas, el número de dígitos en la matriz, exactitud, la precisión, convergencia, estabilidad y selección de alternativas, lo cual en un momento hablaré de manera más sencilla de cada uno. Primeramente, la aproximación numérica. Bueno, en este caso se entiende por aproximación numérica x una cifra que representa un número cuyo valor exacto es x. En la medida en que la cifra x se acerca más al valor exacto x será una mejor aproximación de ese número. Aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, 3.1416 es una aproximación numérica de pi. Bueno, sabemos en sí que pi es un número irracional porque tiene infinitos números decimales o punto. Y bueno, en este caso, pues es una aproximación, ¿no? Un valor más cercano a lo que es el valor exacto de pi. Pero como es irracional, tiene infinitos, pues de manera matemáticas, en el campo de las matemáticas, de manera más general, sabemos que un valor aproximado es 3.1416, lo cual utilizamos para resolver diferentes problemas utilizando este número irracional. Otro ejemplo sería, por ejemplo, 2.7183 es una aproximación numérica de E, lo cual en matemáticas la E lo conocemos como la constante de Euler, que es para representar diferentes números logarítmicos. Y pues sabemos que igual es un número irracional porque tiende a infinitos números decimales. En este caso, 2.7183 es una aproximación numérica de dicho número irracional. Otro ejemplo es 1.4142, es una aproximación numérica de la raíz de 2. En ese caso, si nosotros sacamos, en ese caso, la raíz de 2, pues nos da, por ejemplo, una calculadora 1.41421356.2. Este caso, pues para disminuir ese número infinito de decimales, pues podemos decir que una aproximación numérica de la raíz de 2 es 1.4142. Y también tenemos que 0.33333 es una aproximación numérica de un tercio. En este caso, un tercio, pues en la calculadora nos da 0.333 infinito, ¿no? Entonces, una aproximación o valor cercano a dicho número irracional es 0.33333. Ese es lo que viene siendo la aproximación numérica, un valor aproximado cercano a un número real exacto, ¿no? El siguiente tema viene siendo lo que son las cifras significativas. Bueno, en ese caso, ¿qué son las cifras significativas? Bueno, las cifras significativas son dígitos en un número que contribuye a su precisión y confiabilidad. Estos dígitos reflejan la certeza con la que se conoce una cantidad y se utiliza para indicar el nivel de detalle exactitud de una medición a cálculo. Vienes viendo igual con lo que viene siendo la aproximación numérica. Un ejemplo de cifras significativas para entender ese tema en la vida cotidiana es, por ejemplo, la medición de la temperatura. Supongamos que utilizamos un termómetro digital para medir la temperatura dentro de nuestro hogar. Y ya tenemos un resultado de 25.3 grados Celsius. En este caso, las cifras significativas son 3, 2, 5 y 3, 25.3. Lo que significa que la medición tiene 3 dígitos que contribuyen a la precisión de la temperatura. Y bueno, existen algunas reglas o aspectos a considerar
para saber cuándo son cifras significativas, ya que no todo número que tenga cero y así va a ser una cifra significativa. En ese caso es necesario considerar lo siguiente. Primeramente, todos los dígitos diferentes de cero son cifras significativas. Por ejemplo, en el ejemplo anterior de la temperatura de nuestro hogar le di 25.3. Entonces, las cifras significativas son 2, 5 y 3. Segundo punto, los ceros que están entre cifras diferentes de cero son significativos. Por ejemplo, para tener más clara este punto. Por ejemplo, si tenemos 506, los dígitos 5 y 6 son cifras significativas, es 506. Las 5 y 6 son cifras significativas porque está entre el 0. Esos números están entre 0. El tercer punto es los ceros a la izquierda de un número no son significativos, ya que eso indica el tamaño del número. Por ejemplo, en el número 0.025, ¿no? Los dígitos 2 y 5 son significativos, pero el 0 a la izquierda no lo es, porque solo indica el tamaño del número. Y el último aspecto que es necesario considerar para ver si es una cifra significativa es que los ceros a la derecha de una coma o punto decimal y después de cifras significativas son significativos de igual manera. Por ejemplo, en el número 12.300, los dígitos 1, 2, 3 y el 0 final son significativos. Y bueno, en resumen, las cifras significativas son importantes para expresar la precisión y confiabilidad de una medición o cálculo, ya que indican la cantidad de dígitos que contribuyen a la exactitud de un valor numérico. Y bueno, con el ejemplo que les acabo de dar, tenemos otro, lo que viene siendo en la diapositiva. Los ceros incluidos en un número no siempre son cifras significativas. Como mencioné, existen 4 reglas o aspectos a tener en cuenta para saber si es una cifra significativa o no. Por ejemplo, los números 0.00001845, 0.001845, en este caso 1845 o 1845 y 184500 o 184.500, como cada uno lo puede ver, aparentemente tienen 4 cifras significativas, ¿no? 1, 8, 45, 4 y 5. Pero habría que conocer el contexto en el que se está trabajando en cada caso, como mencioné, para identificar cuántos y cuáles ceros deben ser considerados como cifras significativas. Es decir, cuando está en el lado derecho, en el lado izquierdo no se considera, pero en el lado derecho sí. O está entre 0 y así. El manejo de cifras significativas permite desarrollar criterios para detectar qué tan precisos son los resultados obtenidos, en este caso como ya mencioné, así como evaluar los niveles de exactitud y precisión con que son expresados algunos números tales como pi, o raíz de 2. Y aquí hay un aspecto igual muy importante. Alternativamente al número de cifras está el número n, lo cual utilizamos de manera muy común en el área de las matemáticas, de dígitos en la matiza, que indica el número de cifras a considerar después del punto decimal. En operaciones manuales, el número de dígitos en la matiza sigue teniendo vigencia, aunque ha sido desplazado poco a poco por el número de cifras significativas que por diseño manejan calculadoras y computadoras, ya que vienen siendo equipos como que si te dan una mayor precisión o exactitud al calcular diferentes soluciones matemáticas. Y bueno, eso ha sido todo acerca de mi parte de la exposición y muchas gracias por su atención, maestro.